Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que estábamos preocupados porque no sabíamos si la contraprogramación de las otras mesas era mucho mejor que la nuestra, pero veíamos muy poca afluencia de personas y estábamos preocupados y hay que empezar. Pues gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Gonzalo de Castro, estoy en la empresa Tube Rayland, somos patronos del CENTAC y pues para nosotros es un honor estar pudiendo participar en este congreso, lo primero, y lo segundo, pues estar moderando esta mesa, igual que mañana moderaremos o trataremos de hacerlo en otra mesa. Esta mesa, la verdad es que para mí pues va a ser muy interesante porque voy a aprender, espero mucho. Trata sobre las grandes infraestructuras de transporte y dicho así, dentro de lo que es el Congreso, intentaremos aprender cómo estamos gestionando la accesibilidad, utilizando primero la accesibilidad física, que ya es bastante, y segundo la accesibilidad gracias a las tecnologías. Me han dicho que intente moderar con un cierto orden a los señores. Bueno, voy a empezar por Federico Rueda de la Peña. Lo tengo a mi derecha, es el director general de Formación Universidad Empresa, es ingeniero de telecomunicación e ingeniero informático, ha trabajado como consultor en accesibilidad universal y diseño para todos, es asesor en ingeniería para las TIC, robótica, telecomunicaciones y audiovisuales y es responsable, entre otros, del proyecto de accesibilidad universal del Plan Director de Rehabilitación del Palacio Real de Río Frío para Patrimonio Nacional. Responsable también del proyecto de accesibilidad auditiva del Teatro Real de Madrid y profesor de accesibilidad y universidad en la Escuela de Técnicos Superiores de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues a Federico yo no lo conocía, he hablado un poco con él y estoy seguro que nos va a amenizar muchísimo esta mesa de debate y sobre todo con sus aportaciones. A mi izquierda tengo a Raúl González Pacheco, que nació en Buenos Aires, en Argentina. En 1985 se graduó como ingeniero electrónico por la Universidad de Buenos Aires y en 1991 obtuvo el grado de doctor ingeniero en telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el año 87 forma parte de la plantilla de Iberia, donde en la actualidad tiene el cargo en el área de innovación. Entre los años 98 a 2013 pues ha desempeñado labores de investigador en el Departamento de Teoría de Señal y Comunicación de la Universidad de Alcalá. En representación de Iberia, además, pues coopera con la IATA, con la SITA, con ARINC y con Inmarsat, que tengo que decir francamente que salvo la primera no conozco estos acrónimos, o sea que si luego nos quieres decir un poco de qué van, pues te lo agradeceremos, en los distintos comités técnicos aeronáuticos que conforman en esas asociaciones. Y además lidera el grupo de trabajo en la IATA sobre la NFC, que entiendo que sea una norma, y el grupo consultivo de ARINC. Es autor de distintos artículos para publicaciones científicas. Y por último, y no por ello mucho menos importante, sino todo lo contrario, a mi amigo Juan Carlos Ramiro, que como supongo gran parte de vosotros conocéis, es el director de accesibilidad dentro de lo que es CENTAC. Juan Carlos es licenciado en Derecho y máster en Tecnologías de la Información y Comunicación por la UNED. Inició su trayectoria profesional como programador en el Banco Santander, habiendo sido posteriormente responsable de gestión al cliente en empresa de Internet, empresa de Internet, y responsable de formación y empleo de Fundación 11, asesor de la Secretaría de Estado de Política Social en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, director general de Coordinación de Políticas de Discapacidad en los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Ministerio de Sanidad, y siendo actualmente, como he dicho, el director de accesibilidad en el Centro Nacional de Tecnologías de Accesibilidad, CENTAC. Bueno, pues dicho esto, lo que también quiero decir es que voy a intentar moderar de una forma abierta y coloquial, no hay presentaciones. También me agradaría mucho que, en lugar de esperarnos al final del turno, si os parece bien, y por hacerlo dinámico y no aburrirnos, pues aquel que tenga una pregunta sobre lo que estén versando, cualquiera de los que estén hablando en la mesa, pues que levante la mano y le daré entrada. Si os parece, y por abrir fuego, pues os haría una pregunta general a los tres, y así me ayudéis a centrar un poco la mesa, si os parece, y la contestáis por el orden que vosotros prefiráis. Si queréis, como he empezado por mi derecha, pues Federico, empiezas tú. La mesa se titula Grandes infraestructuras de transporte, ¿no? Entonces, ¿qué me podéis decir desde vuestra perspectiva? ¿Qué significa este título para mí tan interesante y a la vez tan complicado de trasladar hacia el público que está con nosotros, ¿no? Dentro del Congreso, obviamente. Buenas tardes. Cuando en el tema de accesibilidad nos estamos refiriendo a las grandes infraestructuras de transporte, lógicamente estamos entendiendo la posibilidad de realizar como objetivo que cualquier medio de transporte sea accesible para todas las personas. A partir de ahí podemos entender
y es necesario además diferenciar las diferentes capacidades con las que nosotros tenemos tanto que diseñar las infraestructuras de transporte cuando son nuevas, o bien el poder modificar y adaptar las que ya existen en una rehabilitación. Sería, por lo tanto, la accesibilidad motriz, la accesibilidad visual, la accesibilidad auditiva y también la accesibilidad psicológica. A partir de ahí, lo que tenemos es que enfrentarnos a un reto que es aplicar todas las normativas, legislación que existe a la hora de llevar a cabo la realización de este objetivo, de que sean accesibles, y también la utilización de las tecnologías para que a partir de ahí nos estén ayudando. Y esto lo comento porque en la mayor parte de los casos entendemos que la tecnología de por sí nos tiene que ayudar. El problema está en que casi siempre desarrollamos la tecnología en base al criterio que tiene la persona que la desarrolla. Y en muchos casos esa aplicación, cuando llega al nivel del usuario, no sirve. Por lo tanto, y esto sería uno de los lemas que podríamos plantear aquí, es imprescindible que todos los que estamos implicados en la utilización de la tecnología, cualquiera de las tecnologías, para que los entornos en los que nos estamos moviendo sean accesibles, es que realmente estemos utilizando como objetivo final al usuario, no lo que nosotros creemos que puede ser lo que resulte útil. A partir de ahí seguramente llegaremos como conclusión a que los medios de transporte, que son uno de los principios básicos para que cualquier persona pueda moverse a su antojo, sea realmente algo que sirva para todas las personas. Bueno, desde el punto de vista del transporte aéreo, nos encontramos con un fenómeno que sigue siendo mágico. Pese a que este año, el 1 de enero, se han cumplido 100 años del primer vuelo comercial, que fue solamente de 400 metros, pero bueno, algo es algo, sigue guardando esa magia. Esto hace que la gente vea al avión como algo extraño, como algo que no forma parte de su vida diaria. Afortunadamente está cambiando, sobre todo en los últimos lustros, pero nos encontramos con que nuestros pasajeros se encuentran en su jornada en el aeropuerto con todo tipo de situaciones. Ahí podemos encontrar cantidad de obstáculos que una persona que no padece problemas de movilidad, por ejemplo, problemas de capacidad, problemas de discapacidad, no puede entenderlo. O sea, solamente cuando le hacen ver a uno, oye, mira esto, entonces uno dice, pues sí. Entonces pasamos a la segunda etapa, que es la de resolver el problema. Y ahí nos encontramos con otra particularidad de nuestra industria. Se me oye bien, ¿verdad? Que es el tema del regulador. O sea, uno se preguntará, ¿por qué un tren que lleva miles de personas pues no tiene una regulación tan estricta como la tiene un avión, que pues por ahí lleva 50, 70, como mucho, pues 500 y pocos? Pero es así, es así. Nosotros estamos limitados por la reglamentación, no ya española y europea, sino también por la regulación internacional. Con lo cual, a veces tenemos soluciones que son patentes, pero que demandan mucho tiempo de implantar. ¿Por qué? Porque antes hay que modificar los aspectos regulatorios. Para eso nos valemos de ciertos organismos internacionales que nos ayudan haciendo lobby frente a la Federación, a la FAA, a la Autoridad Aeronáutica Norteamericana o a la Comisión Europea. Pero en cualquier caso, siempre la tecnología va muy por delante de las soluciones que nosotros podamos o nos autoricen a dar. Tú preguntabas qué significan grandes infraestructuras de transporte. Bueno, cuando diseñamos esta mesa en el CENTAC, yo tenía en la cabeza lo que quería decir. Evidentemente, cuando hablamos de grandes infraestructuras de transporte, quería que habláramos de aquellos sistemas que movilizan
grandes unidades de masas sociales, es decir, aquellos cacharros, aquellos elementos que trasladan de un lugar a otro a miles y miles de personas. En un primer momento me vino a la cabeza, y quería centrarlo evidentemente en los grandes ferrocarriles, en el sistema marítimo, en la aviación, pero luego, reflexionando más sobre el tema, pensé, bueno, es que el sistema metropolitano urbano también debemos considerarlo ya, efectivamente, gran sistema de transporte, grandes redes de transporte. Las grandes líneas de autobuses provinciales, interprovinciales, porque en las metrópolis hay mucha gente que se desplaza en ciudades dormitorios, que son verdaderas ciudades, a las metrópolis centrales, como Madrid, Barcelona, Valencia, son grandes redes de transporte también, son los autobuses, los autocares. Y claro, el sistema de movilización de masas, de ciudadanos, de personas, ya no podemos entenderlo como hace 15 años. Antes te bajabas a la calle, te ibas a la parada de autobús o a la estación de Renfe y te sacabas el billete y movías. Hoy en día no entendemos esto sin la tecnología. De ahí que esta mesa tenga cabida en el Centro Nacional de Tecnologías, en este congreso. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente nos están obligando a sacar ya casi el billete a través de medios telemáticos. Tenemos la información cada vez más, en lugar de tenerla en papel, en sistemas electrónicos, como en pantallas, en visualizadores luminosos, y nos están quitando el papel de las manos. Nos están poniendo rampas, afortunadamente, tú lo sabes bien, Raúl, en todos los aeropuertos, en todas las estaciones, todo esto es electrónica, es tecnología. Bueno, pues yo lo entiendo así, que cuando hablamos de grandes infraestructuras de transporte es la definición, aquellos medios de transporte que movilizan y trasladan de un lugar físico a otro a grandes cantidades de población o a cientos o a miles de ciudadanos. Y la población con discapacidad es muy grande. La población con discapacidad está en la calle. Yo estoy aquí, he venido de Madrid y he venido en el AVE, he venido en una gran red de transporte. Eso quiere decir que cada vez salimos más a la calle, cada vez necesitamos más de la tecnología, cada vez nos movemos más, necesitamos las redes de transporte accesibles, las grandes, las metropolitanas y las interprovinciales, interautonómicas e internacionales, en unas condiciones de accesibilidad. Pero la tecnología que la acompaña también. Está claro. Gracias, Juan Carlos. Gracias a los tres. Ya hemos centrado un poco más lo que es el ámbito del lema de la mesa, o lo que es el título de la mesa. Dejadme ahora introducir, y por vuestra propia experiencia, que creo que puede ser enriquecedor para todos, bien sea en aeropuertos, en puertos, en metros, en estaciones, en tren, ferroviarias, ejemplos que hayáis en vuestra experiencia profesional ayudado a hacer que el ciudadano tenga los mismos derechos y las mismas posibilidades de acceder por igual, como yo esta mañana he hecho, de venir en un avión desde Barcelona hasta Málaga, con el madrugón que ha supuesto para ello levantarme a las 5 de la mañana. Pero bueno, estoy aquí. Efectivamente, como decía Juan Carlos, pues ya me pude sacar mi billete electrónico y he podido acceder gracias a mi iPhone por un lector, etcétera, etcétera. Pero pongamos ejemplos para que pues todos veamos cómo se ha trabajado en los últimos años en soluciones para favorecer que todos los ciudadanos, repito, tengamos los mismos derechos y las mismas igualdades para acceder a estos medios de transporte, a estas infraestructuras que comentaba Juan Carlos, por favor. Bueno, en este sentido, en lo que sería la accesibilidad física, en los últimos años realmente se ha avanzado mucho. Por supuesto que no se ha conseguido llegar al 100%, pero lo que sería la accesibilidad física, la accesibilidad motriz, el esfuerzo que han realizado los propietarios, los titulares de las grandes infraestructuras de transporte, permite que en la mayor parte de los casos esa accesibilidad física sea, vamos a decirlo, no óptima, pero que sea buena. Obviamente, problemas de mantenimiento a un lado, como ocurre, por ejemplo, en el metro de Madrid con las averías en los ascensores que se han ido poniendo en las estaciones. Pero bueno, ese sería un tema diferente.
En cuanto a los ejemplos en los que nos podríamos estar planteando de los últimos años en sistemas, por ejemplo, como lo que sería en metro o en ferrocarril, para personas con discapacidad auditiva se han ido realizando la instalación de bucles magnéticos por parte de Renfe en sus centros de atención al cliente y en sus salas club, para que de esta manera las personas con discapacidad auditiva que utilizan audífono o que tienen implante coclear puedan relacionarse, puedan escuchar. Faltaría también en este caso que se pudiera extender a otros entornos. En cuanto a la accesibilidad visual, realmente en algunos casos es donde nos podríamos enfrentar a situaciones en las que no se ha avanzado lo suficiente, en muchos casos por desconocimiento, igual que ocurre en otras áreas de la adaptación de la tecnología. Y también en cuanto a los medios electrónicos que permiten el llevar a cabo todas estas tareas de adquisición de billetes, conocimiento de rutas a través de las webs que tienen los diferentes titulares de infraestructuras de transporte, se ha ido avanzando, se intenta llevar a cabo el cumplimiento de la WCAG, que es la normativa internacional para poder hacer que se pueda decir que una web es accesible, pero también quedaría bastante en cuanto al avance o a la necesidad para llegar a cubrir ello, sobre todo por lo que sería el coste que tiene el desarrollarlo. Por lo tanto, en el panorama, podríamos decir, de lo que serían los últimos 20 años hacia acá, y si nos referimos en este caso a nuestro territorio España, se ha avanzado bastante, sobre todo en experiencia en accesibilidad para la discapacidad física, la discapacidad motriz, pero con esto lo que también quiero decir es que no nos podemos quedar tranquilos, ni mucho menos. Es decir, todo lo contrario, a medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta que todavía queda mucho por hacer. Antes de hablar de lo que se ha hecho en los últimos años, quisiera explicarles que para nosotros, para el mundo aeronáutico, una persona con discapacidad o con capacidad diferente, pues se cataloga como un PMR, es decir, un pasajero con movilidad reducida. Hay distintas clases de pasajeros con movilidad reducida: silla de ruedas, camillas, ciegos, sordos, mudos, sordomudos. Lamentablemente, el avión tiene que ser evacuado en 90 segundos en caso que haya un accidente, con lo cual el número de PMRs que se puede embarcar en un avión no debe superar el 10% de la capacidad del avión, de la capacidad de pasaje del avión, incluyendo las personas que les acompañan. Dentro de esas categorías que mencioné anteriormente, en algunos casos se requiere de alguien que les acompañe. ¿Por qué? Porque el personal de asistencia en cabina no puede ocuparse de las medicinas o de la comida o de llevarle al servicio al pasajero con discapacidad. Dicho esto, pues me gustaría definirles qué es un PMR desde el punto de vista aeronáutico. Es una persona cualquiera cuya movilidad al momento de utilizar el transporte se ve reducida como consecuencia de una discapacidad física, sensorial o locomotora, que puede ser permanente o transitoria, o intelectual, o cualquier otra, pero que hace que su situación en ese momento necesita de una atención adecuada, de ayuda y la adopción del servicio a las necesidades particulares de ese pasajero. La legislación europea lo regula con un decreto que está en vigor desde julio del año 2008, es el 1107 del año 2006, que entró en vigor en el año 2008 y que le garantiza una serie de derechos a los PMRs. Entonces, por un lado tenemos la legislación. En la legislación hemos avanzado y mucho. Los Estados Unidos, o mejor dicho Norteamérica, se quedó un poco atrás en esto, pero han reaccionado y están por sacar, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos está por sacar una reglamentación cuyo borrador presentaron en diciembre del año pasado y que entrará en vigor pues inmediatamente después de su promulgación. Y para otoño, o sea, para estos meses, se espera que la Organización del Transporte del Canadá también presente una norma muy similar a la de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hemos hecho a partir de la legislación? Pues hemos hecho que
el sitio web desde donde ahora se compran, se reservan los billetes, sea accesible. Hemos creado servicios de ayuda, como ser el tema de asistencia en sillas, con sillas en el aeropuerto, un servicio de acompañantes, de acompañamiento, que puede ser solicitado de forma gratuita por el pasajero. Simplemente tiene que, en el momento de reservar, dar a conocer a la compañía cuáles son sus limitaciones. Tenemos otro tema en el que estamos trabajando, que es en el del almacenamiento de sillas dentro de la cabina. Lamentablemente, las sillas con batería y eso pues presentan problemas por el tamaño y por el hecho de llevar baterías para ir en cabina. Muchas veces la persona se muestra reacia a dejar la silla para que vaya en cabina porque son elementos imprescindibles para ellos y siempre puede haber un accidente y que se rompan. Pero bueno, estamos trabajando en ese tema, en almacenar las sillas dentro de la cabina. A tal punto hemos mejorado que el año pasado AENA, Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea, recibió el premio al mejor servicio público. Ese premio lo otorgaron las Naciones Unidas. En un periodo de tiempo casi inmediato, veréis cómo los vestibles van a acudir en nuestra ayuda. Una cosa en la que estamos trabajando y que esperamos anunciar en breve es un sistema de guiados para ciegos dentro del aeropuerto. Es decir, hay otras iniciativas para caso de personas que puedan sufrir descomposturas en vuelo, para que podamos saber antes de que les suceda pues que algo se está descompensando y conseguir ayuda desde tierra para bien solucionarlo o bien tomar tierra en un aeropuerto y que lo atiendan los especialistas. Con lo cual quiero deciros que los avances han sido muchos, aunque obviamente si lo comparamos con otras redes de transporte o con otros sistemas, pues siempre iremos rezagados. Tener en cuenta un ejemplo muy sencillo, si alguno de vosotros alguna vez visita un aeroclub, veréis que la aviónica de un avión de recreo es mucho más adelantada que la de un avión comercial. No sé cómo, pues por todo esto que os expliqué antes. Es decir, la regulación siempre marcha por detrás de lo que va la tecnología. Gracias. Sí, gracias. Te voy a poner rápidamente y muy claramente algunos ejemplos de buenas prácticas y buenas realidades. En mi caso, yo he venido, he sacado el billete y te voy a decir lo malo, lo que queda también. Yo he sacado los billetes en Renfe, he recibido un mensaje en mi teléfono inteligente, en mi móvil, diciéndome que se había avisado al servicio de personas con movilidad reducida de Renfe y que me esperaban a tal hora. He llegado allí, efectivamente, ya tenían el papelito y me estaban esperando. Me acompañan, me ponen una rampa, todo esto es tecnología. Me suben a un tren que está preparado, es tecnología. En las paradas de autobús, por lo menos en Madrid, ahora las están quitando, no sé por qué, teníamos avisos acústicos que nos decían cuánto tardaba en llegar, cuándo va a venir el siguiente autobús y en qué condiciones. Cuando voy a Iberia, todo esto viene, que os habéis visto obligados, Raúl, a poner en marcha la accesibilidad a raíz de que en el año 2007 sacamos el Real Decreto de Condiciones Básicas de Accesibilidad, que la mitad lo hice yo, para hacer accesibles los aviones, los autobuses, los trenes, los barcos. En Iberia exactamente igual, en los aeropuertos. Yo saco mi billete, aviso al servicio de atención a personas con movilidad reducida. Personas con movilidad reducida son personas en silla de ruedas, una persona mayor, una persona ciega o una persona con dificultad de comunicación. Todo esto es movilidad reducida. Es cierto, me están esperando. Yo he utilizado muchas veces el avión y nunca he tenido problemas. Y me suben a un pedazo de avión que es tecnología punta. Todo eso es lo bueno. Y tú sabes que en España somos un ejemplo y tenemos prácticamente en todas las ciudades
yo creo que el 90% de las flotas de autobuses urbanos prácticamente accesibles. Y los autocares cada vez más. El año pasado estuvimos en IATA, y IATA es, digamos, como el centro que aglutina a todas las grandes compañías de aeronáutica, a los aeropuertos, tiene la sede en Ginebra, y fue un verdadero calvario llegar hasta ahí. Fue un verdadero calvario accesible. Y ahora, antes de que hables, Raúl, te voy a decir lo malo. Digo, todo esto, tecnología punta. Esa accesibilidad son ejemplos de cómo la tecnología me ayuda. Lo malo, sigue fallando casi la tecnología primigenia. Sigue fallando que las páginas web para sacar los billetitos no son accesibles, ni la de Renfe, ni la de Iberia. Por eso tenéis que entrar en el patronato para ayudaros. Digamos, IATA en realidad congrega solamente a las aerolíneas. Es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y es un poco el Parlamento. Perdón. Sí, dinos. No, es un comentario que es que no es por discapacidad. Bueno, desde mi punto de vista no, que por ejemplo mi hermana vive en Washington y queremos ir a verla. Y yo, aunque me he operado hace ya tiempo de estómago, aún tengo obesidad mórbida. Y que yo sepa, en los aviones, no sé si lo hay ya, no hay asientos que sean más anchos. Que una de las cosas que también faltan para las personas obesas, vamos. Que no es una discapacidad, pero también es una de las cosas que debería haber, porque yo no puedo ir por eso, porque al ser los asientos más estrechos, pues podría controlarme la circulación o cualquier cosa, vamos. Eso es algo que sale con cierta frecuencia, especialmente porque es un problema que sucede en algunas regiones con mucha frecuencia. Si lo que hace la compañía es intentar dar la mejor ubicación o bloquear un asiento para que el pasajero pueda ocupar dos, sí hay asientos disponibles. El problema está que como eso no se puede garantizar, lo que dice la compañía es que ese pasajero tiene que comprar dos asientos. Es algo que sí, es un problema, sobre todo porque en los últimos años, debido a la competencia, el pitch o la distancia entre asientos se ha ido haciendo más reducida. Lo ideal sería eso, que por lo menos en cada avión hubiera un asiento más ancho para estas personas. Pues podría ser. El tema es que cada centímetro cuadrado en el avión pues tiene un coste. Y bueno, la compañía, no estoy hablando como Iberia, ahora estoy hablando como una persona del montón. La compañía puede considerar que a ese pasajero que pesa el doble, o sea, una empresa aérea calcula que cada pasajero pesa 75 kilos. Entonces, en función de eso y en función del peso que permite el pasajero, saca una estimación del peso por pasaje que tiene el avión. Eso es importante para el tema del consumo, para cargar combustible, para un montón de cosas. Entonces, la compañía puede decir que si una persona pesa 130 kilos, por ejemplo, pues que le está llevando esos 65 kilos gratis. O sea, digamos, es un problema de difícil solución. O sea, desde el punto de vista de la sensibilidad que uno tiene que tener con el cliente, es entendible y se afronta de esa forma, bloqueándole asientos caso que haya. Pero en caso que el avión vaya con capacidad completa, no es algo que la legislación nos obligue, ¿no? Lo siento. Volviendo, si me perdonas, volviendo al tema de IATA, IATA concentra solamente a las aerolíneas y es un poco el regulador. O sea, si IATA dijera que tenemos que considerar el problema que nos ha dicho usted, pues las compañías lo tendrían que hacer. Hace un año hemos presentado el problema de la gente con capacidades diferentes a ese comité y desde entonces un grupo de personas estamos trabajando en ello. Pero son tantas las cosas que tenemos que atacar que bueno, pues
a ver cuándo podemos dar solución. Muy bien. Ahora os voy a hacer una pregunta, vamos a decir, a cada uno de vosotros de forma diferente, o particular, mejor dicho. Empezaré por ti, Federico. Hemos hablado de regulación. España es un país donde, bueno, por regulación no será. Es verdad que va por detrás siempre de la tecnología, como tampoco podía ser de otra manera. Y quiero hablar del tema de rehabilitación, por un lado, y si quieres comentarnos lo que me has comentado antes en forma previa, tu experiencia en el Metro de Madrid, que me parece muy interesante, de un proyecto que emprendisteis. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, ahora mismo en las infraestructuras, evidentemente, y con la crisis que tenemos, se han parado gran parte de las mismas, ¿no? Pero, sin embargo, sí que creo que hay una cierta sensibilidad por generar también empleo y por generar economía otra vez emergente. El rehabilitar. Estamos hablando de eficiencia energética en muchos edificios, en muchas instalaciones e infraestructuras grandes, como puedan ser aeropuertos, metros, estaciones de tren, etcétera. Entonces, ¿desde qué punto de vista se está contemplando regulatoriamente en las rehabilitaciones el tener también asegurada la accesibilidad tanto, vamos a decir, en tecnología como en física, ¿no? Y en tu experiencia, que no sé si fue por allí, de Metro de Madrid y tuvo que ver con todo esto. Son dos temas en este sentido, aunque el origen, como bien comentas, Gonzalo, es el mismo. El proyecto que se desarrolló hace 5 años junto con Metro de Madrid iba orientado a generar un sistema de guía para personas, orientado fundamentalmente a personas ciegas, que les permitiera orientarse por sí solas dentro de la red del metro. El objetivo final era que la persona, de forma autónoma y dentro de una red de transporte que desconoce, pues a partir de ahí, mediante la tecnología del bucle magnético, pudiera irle orientando por el interior de la red de metro, no solamente en cada estación, desde la entrada a la estación hasta llegar al andén, sino posteriormente también en la salida. El proyecto, bueno, como tantos otros proyectos que se han estado desarrollando en su momento, no llegó a ponerse en práctica, aunque sí se hizo un proyecto piloto en una estación en la de República Dominicana en Madrid, en el Metro de Madrid. Esto estaría englobado dentro de lo que sería no solo legislación, sino lo que serían buenas prácticas por parte de una entidad que, en este caso, como es Metro de Madrid, ha puesto bastante empeño en llevar a cabo un plan de accesibilidad de sus instalaciones. La lástima de un proyecto como este es que no ha llegado a poderse poner en funcionamiento, porque además es un sistema que permite no solamente el que se puedan guiar a personas ciegas, sino al final a cualquier persona que acceda a una red de transporte como la del metro. Yo os puedo decir que hay muchas veces en algunas estaciones nuevas, de líneas nuevas de Metro de Madrid, que me pierdo. No soy capaz, y llevo toda la vida en Madrid, en el metro, pero me pierdo. Llega un momento en el que de repente digo, anda, yo no quería venir para acá, pues porque existen falta de señalización o bien existe redundancia de señalización. Y el objetivo, porque esto también se hizo en colaboración con la ONCE y con la Mesa de Accesibilidad de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, el objetivo era además que la tecnología que se utilizara fuera una tecnología muy sencilla. En este caso no estamos hablando de ningún elemento de tecnología informática, sino en este caso del bucle magnético, que sería electroacústica, y la utilización de un receptor, de un auricular, perdón, semejante a los Bluetooth que se están utilizando para los teléfonos móviles, que existen. Hay varios fabricantes en el mundo, uno de ellos en Francia, que los realizan y que los hacen. En cuanto a la base en la que nos podemos, sobre la que tenemos que utilizar en la rehabilitación de edificios, y lógicamente muchas de las infraestructuras de transporte están utilizando como bases o como estaciones edificios que en muchos casos están catalogados como patrimoniales, en los que llevar a cabo una rehabilitación y llevar a cabo la accesibilidad supone chocar directamente con el mantenimiento de ese bien que hemos heredado y que tenemos que traspasar a las siguientes generaciones, lógicamente con el uso de la tecnología. ¿Sobre qué se basa? El famoso Código Técnico de la Edificación.
el que creo que todos los que hayamos tenido contacto con él podemos entender que es muy completo en determinadas áreas, pero muy laxo, muy poco definido en otras. Es muy completo en cuanto a las normativas, las legislaciones y los valores que tienen que tenerse, por ejemplo, en accesibilidad motriz, y sin embargo también de alguna manera en accesibilidad visual, pero en accesibilidad auditiva se deja completamente prácticamente en la nada, una muy breve definición. Entonces, la legislación existe, la tenemos, se ha ido desarrollando. El problema que tenemos en muchos casos es que la tecnología permite llevar a cabo soluciones para la adaptación, pero no son conocidas. Al no ser conocidas, quienes llevan a cabo esos proyectos de rehabilitación o un proyecto de accesibilidad, al no conocer toda la tecnología que existe, y es verdad que no tiene por qué hacerlo, no se realiza una accesibilidad uniforme, sino que se inclina más en un sentido que en otro. Esa sería, por lo menos en mi opinión y en mi experiencia. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el sector aéreo. Podéis aplaudir si queréis, si os ha gustado la... Vamos al sector aéreo y no te voy a poner en una situación un tanto comprometida como la que Lorena te ha puesto hace un momento, pero me parece muy interesante lo que decías, Lorena. Tengo que decirte que tengo compañeros que miden más de 2 metros y cuando vuelan conmigo en el avión, que yo no llego al 1,70, yo no tengo el problema de acceso al asiento o al habitáculo que me dan y ellos lo tienen y siempre van buscando pues las salidas de emergencia, y es verdad que dependiendo de la compañía, y si es Iberia, normalmente te suelen intentar acomodar a un sitio adecuado a tu tamaño, ¿vale? Pero ahí lo dejo, porque tengo que reconocer que luego está lo de la oferta, demanda, el mercado, cuánto tal, y las compañías tienen que mirar también sus rentabilidades. Voy a hablar contigo el tema de conexión entre una compañía aérea y un aeropuerto, ¿no? Porque yo entiendo que Iberia, en vuestro caso, y tú además como responsable de innovación, investigación y desarrollo de soluciones, me imagino, en tecnología y tal, claro, a lo mejor una compañía hace mucho esfuerzo, me has estado contando también antes de esta mesa los diferentes procesos o cajitas que tenéis, desde que yo cojo un taxi, voy al aeropuerto y me monto en el avión y voy al aeropuerto y dejo el aeropuerto y llego a donde sea. Entonces, claro, ¿cómo os sentís cuando estáis haciendo mucha innovación, mucho desarrollo, muchas mejoras para personas pues con ese difícil acceso o lo que sea, o con esas, ¿cómo era, Juan Carlos? Ayúdame, personas... Movilidad reducida. No movilidad reducida, sino como el nuevo nombre que has dicho antes, que ya os han cambiado tantas veces. Ah, bueno, el último, lo que está en boga, con distintas capacidades. Con distintas capacidades, gracias. Entonces, claro, cuando hacéis todo eso y llegáis a un aeropuerto y resulta que pues no hay nada, ¿cómo os sentís? Esa es mi primera pregunta, o cómo lo podéis eso mejorar. Y lo segundo es, Iberia concretamente, o tu departamento, ¿cuántos proyectos de I+D+I tenéis ahora mismo en marcha que puedas compartir con nosotros, dentro de que hay que guardar la confidencialidad, por supuesto? Bueno, la pregunta ha tenido su engaño. Ha dicho que no me iba a poner en una situación comprometida como esa señora y me ha puesto en una situación más comprometida. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero, una palabra con la que resumiría la respuesta es frustración. Es decir, cuando uno está trabajando con nuevas tecnologías, está creando grupos de trabajo con institutos de investigación, cuando uno tiene la solución y luego no se puede desplegar por la regulación, pues lo que uno siente es frustración. Y os pongo un ejemplo. O sea, recientemente Iberia ha sido pionera en el lanzamiento de lo que llamamos Home Printed Bag Tag, es decir, la etiqueta para el equipaje impresa en el hogar. Eso es una gran comodidad. Es una gran comodidad para el pasajero y es un gran ahorro para la compañía. Por poneros un ejemplo, aproximadamente se demora 2 minutos y medio frente a un agente para que le imprima la bag tag y la pegue en el equipaje. Si uno lo trae de casa, pues son solamente 10 segundos. Es decir, va a un mostrador donde se induce con una pistola, puede ser cualquier terminal móvil, conectado a nuestro sistema de control de vuelos, y se induce con total seguridad. Bueno, pues cuando vamos a lanzarlo, lo lanzamos el 9 de julio del 2013, intentamos que fuera en toda nuestra red. Bueno, pues recibimos una llamada de IATA al cabo de
no sé, una hora que lo habíamos anunciado, diciendo parar todo, parar todo. O sea, la Comisión Europea tiene una reglamentación que es de finales de los años 80 y que no contempla siquiera el uso del correo electrónico. Con lo cual, ¿cómo iba a contemplar el que un pasajero se imprimiera su tarjeta de equipaje en casa? Esto fue el 9 de julio del 2013. Recién esta última semana, hace 2 semanas, hemos recibido la autorización de la TSA, la Organización para la Seguridad del Transporte Aéreo de Estados Unidos, para poder utilizarlo en Norteamérica. Y la primera semana de diciembre haremos unas pruebas junto con otras compañías que se han sumado a este proyecto para intentar de una vez por todas, ya es la enésima prueba, convencer a la Unión Europea para que nos apruebe eso. Entonces, cuando uno, después de mucho trabajo, porque los primeros interesados en la seguridad somos nosotros, llegamos a una solución y la tenemos que dejar en el cajón porque la regulación no está actualizada, pues uno se siente frustrado. El tema del aeropuerto es complejo, es decir, nosotros somos inquilinos. O sea, cuando vosotros vais a la cafetería de Barajas o de Barcelona o de Málaga y os cobran, no sé, 5 euros por un café, pues no es Iberia. O sea, es la concesión que el aeropuerto de Málaga, de Barajas o de quien ha hecho a ese señor. O sea, nosotros somos inquilinos y a nosotros a veces no nos dejan ni siquiera colgar los cuadros. Por poner un ejemplo, cuando Iberia saca las nuevas salas VIPs en los terminales, en los viejos terminales 1, 2 y 3, los dota de lo último que había en tecnología. El Wi-Fi gratis para los pasajeros en aquel momento era realmente novedoso a nivel mundial. El poner duchas en una sala VIP era novedoso a nivel mundial. El poner camas en una sala VIP. Bueno, pues, ¿qué pasa? Las autoridades aeroportuarias vienen a la ceremonia de inauguración, mucho champán, mucho estrechar manos, pero es de aquí que al cabo de unos años, 5 o 6 años, nos tenemos que mudar a la Terminal 4 y queremos desplegar los mismos servicios. Sale AENA y dice, no, eso lo doy yo. Y lo doy yo, pero de pago. Entonces, nosotros hacemos lo que podemos. Es verdad que la relación AENA-Iberia ha mejorado muchísimo en los últimos años y especialmente ahora estamos pasando por un periodo de luna de miel. Es decir, ahora se están sentando con nosotros a considerar propuestas, nosotros también obviamente adaptarnos a lo que proponen ellos, pero todavía nos queda un largo camino para llegar a tener una relación como la que tiene otras compañías europeas con sus aeropuertos. Voy a poner un ejemplo, no sé si debiera decirlo, pero es que siento envidia cada vez que hablo de ellos, KLM y Schiphol. O sea, el aeropuerto de Ámsterdam y KLM es que parece que fuera una sola compañía. Si algún día logramos trabajar de esa forma, creerme que podremos ofreceros muchas más soluciones. Bueno, muchas gracias. No pretendía ponerte en ninguna situación complicada. Me quedo con que has pasado de frustración a sana envidia, ¿no? Por así decirlo. Bien, vamos, Juan Carlos, a ti te quería hacer la siguiente pregunta. Ha salido en varias mesas el tema de los usuarios y la formación y lo que, claro, la tecnología avanza, pero sin embargo a lo mejor los propios usuarios, o sea, vosotros mismos, cuando llegáis a una infraestructura como esta, muchas veces no sabéis ni lo que hay, ¿no? Es decir, porque ni está homogeneizado. No es lo mismo ir al aeropuerto, seguramente, de Barajas, Adolfo Suárez, o al aeropuerto de Málaga, que irte al de Canarias. Entonces, cuando, por ejemplo, tú preparas un viaje o tú preparas, y estoy con aeropuertos, pero por favor ir a infraestructuras, puede ser un puerto, puede ser también una estación Santa Justa en Sevilla o una estación de tren de aquí de Málaga, cualquier infraestructura. Claro, ¿cómo vivís esa situación, ¿no? Porque la tecnología, y no quiero tampoco pensar que los que están gestionando esas infraestructuras sientan también frustración de decir estoy poniendo medios al alcance y sin embargo no los emplean. Y por último, si tenéis alguna idea o tienes alguna idea, que tú siempre las tienes, acerca de cómo poder también difundir eso, que me consta que CENTAC está haciendo cosas.
Gracias, Gonzalo. Antes, una aclaración con respecto a lo anterior. Me preguntabas cómo. Es que ahora tenemos dos nombres, capacidades diferentes o diversas capacidades. Entonces, es como antes con los sistemas de vídeo VHS y beta, a ver cuál triunfa. A la pregunta es cierto, tienes toda la razón y ese es uno de los motivos precisamente por el que se creó el CENTAC también, ¿no? Existe mucha desinformación y esa desinformación genera, dice, el no hacer un uso efectivo de los derechos. En España tenemos una suerte muy grande de que tenemos una legislación muy robusta, tenemos una accesibilidad a los medios de transporte, que es este el caso, bastante aceptable y de las mejores de Europa, si no la mejor. Tenemos unos servicios de atención al usuario muy buenos, de los mejores, y eso es cierto. Ya sabéis que yo no me caso con nadie. Pero tenemos un problema, y es que España está compuesta por una población con ciudadanos completamente desinformados. Y esa desinformación hace que ese uso efectivo del derecho no se realice. En España el ciudadano, y no estoy hablando de la persona, del ciudadano con discapacidad, estoy hablando en general, de cualquier persona, de cualquier ciudadano, somos, y no quiero utilizar ni muchísimo menos términos peyorativos, es simplemente para llevarlo a lo absurdo, como hacían en el teatro de lo absurdo, en el siglo de oro español, ¿no? Somos unos analfabetos en cuestión de nuestros derechos. Los ciudadanos, las personas, no conocemos los derechos que tenemos. Pero es que además tampoco conocemos la tecnología que está a nuestro alcance. La inmensa mayoría de las personas no saben sacar ni utilizar todos los recursos que tiene la tecnología de consumo y que tenemos en nuestras manos. Un smartphone, el propio interés, no saben que se puede utilizar una firma digital y eso no es fácil, hay que reconocerlo que no es fácil, pero bueno. No saben que puedes sacar los billetes a través de múltiples medios, a través del móvil. Ya digo que no es fácil, ¿eh? Una cosa es que se pueda y otra cosa es que sea fácil. Pero en cuestión de derecho y en cuestión de información tenemos una carencia enorme. El ciudadano no sabe los recursos que tiene a su disposición. Es duro decirlo, pero después de todo el esfuerzo que se ha hecho en Iberia, que todo el esfuerzo que se ha hecho en Renfe, todo el esfuerzo que hacen los ayuntamientos, todos, del color que sean, para tener una flota de autobuses accesibles, la mayoría de los ciudadanos desconocen que pueden utilizarlos y que tienen el derecho a utilizarlos y que nadie puede excluirlos y desautorizarlos. Y desconocen, y eso es una falta de información, en este caso los ayuntamientos y también del propio sector asociativo, porque esa información habría que trabajarla para distribuirla a todas las personas que tienen esa necesidad. Es decir, el sector asociativo, igual que los ayuntamientos, tendrían que hacer verdaderas campañas de información a los ciudadanos acerca de los recursos que tienen a su disposición, qué estaciones son accesibles, cómo pueden sacar los billetes, en dónde van a poder salir, hasta dónde van a poder ir, qué servicios de atención al usuario, al viajero con movilidad reducida tienen, y eso es una labor de las administraciones públicas, pero también del sector social, de las asociaciones, que tienen que hacer verdaderas campañas de información, de difusión y de generación, de distribución de ese conocimiento. Yo siempre digo que está muy bien, estos congresos están muy bien, pero si cuando nos levantemos, cada uno de los que estamos aquí, nos guardamos la información en nuestro cajón para decirla en el próximo congreso, con eso no generamos bienestar social. Tenemos que difundir ese conocimiento y cuando salgamos, lo que yo he aprendido de ti, Raúl, y de ti, Gonzalo, y de ti, Fernando, y hablarlo con la gente que tenemos a nuestro alrededor y difundirlo. Estamos además en la sociedad de la información. Nunca ha sido tan fácil el difundir la información. No nos la guardemos, porque el estar desinformado es exactamente lo mismo que no tener derechos. Me gustaría completar un poco lo que acaba de decir Juan Carlos. No estamos mal. Es decir, recientemente, como dijo anteriormente, hemos estado de visita en Ginebra, en la sede de IATA, y ahí nos dimos cuenta que cosas elementales pues no contemplaban a las personas con discapacidad. Es decir, no estamos mal, pero lo que dice Juan Carlos de que tenemos que informar sobre los derechos, que tenemos que ser conscientes de los derechos. Es necesario. O sea, cuando yo me siento a hacer un proyecto, cuando yo estoy trabajando en algo, estoy pensando en todos mis pasajeros.
O sea, no estoy pensando en el caso de, bueno, vale, pues hay casos como hablamos anteriormente de obesidad mórbica, o recuerdo una vez estando en Polonia, en Varsovia, hace muchos años, ver una persona muy así, muy atlética, pero que a medida que se iba acercando, pues iba siendo un gigante. Y bueno, pues al final era Leonidas Sabonis, no sé si recordáis. No vi nunca un cuerpo tan bien formado, pero tan grande. Bueno, pues ese señor voló de Varsovia a Madrid en un Tupolev 154, que para que os deis una idea, era como un 727, pero peor. Bueno, ¿cómo se metió ese señor ya por la puerta siquiera? No lo sé. Pero bueno, cuando trabajamos en un proyecto, pensamos en todos nuestros clientes. No es necesario que la persona nos recuerde cuáles son sus derechos. Recientemente creamos un comité para contemplar justamente la discapacidad en el transporte aéreo, en Iberia. Y bueno, pues el CENTAC obviamente fue invitado y contamos con personas que eran comandantes, pero que a su vez eran presidentes de asociaciones de discapacitados. Gente que tenía hijos con discapacidad. Es decir, gente que, aparte de conocer su trabajo, conocía cuál era el problema que la gente que sufría discapacidad padecía en el transporte aéreo. Eso cuando hablamos de Iberia, pero cuando el de Telefónica diseña un nuevo sistema de comunicación o Apple un nuevo teléfono, pues cada uno tenemos que tener en cuenta los distintos usuarios. Sí. Federico. También quería en ese sentido, porque lo he ido recordando en proyectos en los que hemos colaborado, que conozco, el esfuerzo que se viene realizando por los titulares de infraestructuras de transporte, aparte de lo que también lo ha comentado Juan Carlos Ramiro en relación al servicio Atendo que tiene Adif y Renfe para poder atender a personas con diferente capacidad, y hablando de lo que existe y no se conoce, pues ya hace años, ahora si no recuerdo mal, 5 años, AENA desarrolló un proyecto que está puesto en funcionamiento en todos los aeropuertos, por el que existen paneles, en principio preparados para todas las personas, en las entradas de los aeropuertos y en los parkings, que permiten avisar para que una persona con alguna capacidad diferente pueda recibir asistencia sin haberlo hecho previamente. Están colocados esos paneles. Bueno, pues lo cierto que lo habitual es que pases y veas que está el panel ahí puesto y nadie sabe para qué sirve ni qué utilidad tiene. A pesar de que en la página web de AENA existe información, incluso se puede llevar a cabo la solicitud de este servicio a través de la propia página web, pues no es conocido. De la misma manera lo tiene desarrollado también Adif, con unos paneles informativos colocados en las entradas de las principales estaciones, que también permiten avisar, en este caso al servicio Atendo, tampoco son utilizados. Sí es cierto que en este caso, aunque también lo informa la página web de Adif, al no ser una página que habitualmente se tenga que visitar, dado que no es un operador de transporte, pues no es conocido. Pero en ese sentido, abundando lo que comentábamos hace un momento, realmente se ha hecho un esfuerzo tecnológico importante, se ha invertido mucho dinero, y por la falta de dar a conocer a los usuarios este tipo de servicios no se utilizan. Y entendiendo en este caso y abundando en ello también, volvemos a hablar de, no nos referimos únicamente a un colectivo concreto que tiene un certificado de discapacidad porque tiene un porcentaje determinado. Estamos hablando de todas las personas, porque personas mayores, personas que tengan en un momento determinado una imposibilidad motriz, acaban necesitando esto y tampoco lo conocen. Luego, es cierto que tanto por parte del movimiento asociativo como por parte de los que estamos trabajando dentro de este entorno, tenemos que proponernos el hacer todo lo posible para que esto sea dado a conocer y se utilice, dado que se ha invertido mucho dinero en ello. Muy bien. Pues por mi parte, ¿sí? ¿Sí? Ahora, sí. Voy a introducir, no levantéis manos, entiendo que no hay preguntas para la mesa. Por lo menos por mi parte voy a introducir un último concepto que me gustaría que fuera también compartido con todos vosotros,
Dentro de nuestro sector, nuestra organización, Tube Railland, pues una de las cosas que nos dedicamos es a certificar. Hablando de certificados que hace un momento mencionabas, Federico, pues nosotros certificamos y, entre otras cosas, certificamos pues sistemas de gestión. En la mesa anterior se ha hablado de una norma, la ISO 27001, que asegura cómo se tratan los datos y eso le da seguridad al usuario pues desde el punto de vista de que mis datos en una nube están tratados adecuadamente y además me permite la mejora continua, etcétera, etcétera. Bien, entonces, os quería preguntar... nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en certificar accesibilidades. ¿Existe ya normativa internacional o nacional, por ejemplo, para poder decir que este magnífico museo y edificio es accesible? ¿Y en qué grado de accesibilidad? Y eso también es una demanda que hago hacia el sector, hacia vuestra población, de que igual que yo cuando me muevo y viajo, pues para mí una prioridad es saber si un hotel tiene wifi porque la uso intensivamente o tiene... gimnasio, que no lo uso tanto como debería, pues yo también creo que demando que se pueda certificar un edificio, una infraestructura, un aeropuerto, una estación o lo que sea, cumpliendo una certificación independiente y objetiva de accesibilidad tanto tecnológica como física. La pregunta es, ¿creéis que eso el mercado lo reconocería y os pediría opinión absolutamente honesta o creéis que realmente bueno, sería un certificado más y esto es como lo de las 9000, las normas 9000, 14000, etcétera, que han servido para que algunas entidades como la vuestra pues consigáis ingresos extraordinarios? No es fácil la respuesta. Por empezar yo, en mi opinión, el tema de la certificación y las normativas resulta necesario porque es la única manera objetiva de determinar que la actuación que se ha llevado a cabo realmente va a ser eficaz, porque si no lo acabamos dejando al criterio arbitrario de la persona que se vaya a utilizar en ese momento como usuario, o bien a que todos los que han participado en ese proyecto consideren que lo que han hecho está bien, independientemente de que luego se compruebe o no que exista esa utilidad. Yo en ese sentido soy absolutamente partidario de que existan normativas, existan certificaciones, pero también soy partidario de que existan todos los elementos necesarios por parte de la Administración para que se comprueben que se han cumplido con ellos y en el caso en el que no se haya cumplido con ellos, esté reglamentado, esté legislado, en el caso en el que no se haya cumplido con ellos, que se obligue a que se rectifique. Porque si no, al final lo que acaba ocurriendo es que, terminada la inauguración, al cabo de un mes alguien lo va a utilizar y aquello, no digo que no funcione, digo que no le sirve. Por lo tanto, totalmente a favor. Desde el punto de vista nuestro, la certificación es más que recomendable. Es algo que le garantiza a nuestro pasajero poder acceder a nuestros servicios, sobre todo a través de nuestros sitios web. Pero lo que necesitamos es una certificación que sea global. Es decir, nuestro cliente es global, nuestro cliente puede utilizar el servicio en distintos aeropuertos, a través de distintas redes de comunicación, es decir, distintos sites, es decir, Iberia, por ejemplo, tiene sites en cada uno de los países en los que opera. Entonces, lo que es necesario es que la certificación sea la misma para todas las compañías. Pero, según la experiencia que tenemos en temas de seguridad y en temas de organización y de calidad, pues lo que se invierta en certificaciones pues redunda luego en beneficio para la compañía. Gonzalo, yo, como no puede ser de otra forma, estoy completamente a favor de la certificación y creo la considero necesaria. Creo que es un sistema que garantiza determinadas condiciones de usabilidad por parte del usuario que sea, en el campo que sea. Ahora bien, creo que hay que darle una vuelta de tuerca y dar un pasito más. Por supuesto, la certificación, sí, pero el ciudadano sabe qué es una certificación. Volvemos al símil exactamente igual que con las leyes o con la tecnología. El ciudadano sabe qué es una certificación porque si probablemente el ciudadano viera en la puerta o en todas las puertas de Iberia o del comercio tal o de la empresa X certificación de accesibilidad, va a saber, lo primero, que a lo mejor va a poder ir a buscar un puesto de trabajo ahí porque se va a poder mover
dentro de ese edificio. Pues es un comercio que va a poder moverse y deambular por todos los pasillos y comprar los productos. Pues el ciudadano no tiene conocimiento de qué es la certificación, y ese conocimiento hace perder valor a la certificación también de cara a la empresa. Yo siempre vuelvo, y se me ha criticado muchas veces, pero yo creo en que la empresa tiene que ganar, si no, se va a la ruina y evidentemente aquí perdemos todos, eso está claro. ¿Cómo tiene que ganar? Garantizando unas condiciones de accesibilidad y de usabilidad a los ciudadanos. ¿Y eso qué es lo que genera? Negocio. Pero tienes que hacer, y la empresa, la industria, el comercio, tiene que hacer saber, dar a conocer al ciudadano: oye, yo tengo esta certificación y te garantizo que tú vas a poder interactuar en igualdad de condiciones que cualquier. Es decir, que vas a poder comprar, que te vas a poder mover, que vas a poder trabajar y que vas a ser igual que todos. Y esa certificación sí, y conocimiento de la certificación. Es decir, yo te doy las mismas posibilidades de ejercitar tus derechos. ¿Por qué? Egoístamente, porque eso me genera negocio a mí. Si yo te digo que tú entras aquí y tú puedes comprar y te puedes mover y puedes actuar igual que cualquier otra persona, lo que te estoy diciendo es: entra, que lo que quiero es que me compres cosas, que trabaje, que estés. Pues muchas gracias. En la medida que podemos, desde luego desde Tube Rayland intentamos promocionar esas certificaciones con el uso de nuestros logos y con el uso bueno, evidentemente que el cliente quiera utilizarlo. Si no hay más preguntas, por mi parte son las 6:30 en punto. Os agradezco, ahora empiezo por la izquierda, Juan Carlos, Raúl, Federico, vuestra participación. Yo he aprendido mucho, espero que a vosotros os haya divertido y hayáis aprendido también nuevas ideas de lo que pretendíamos trasladar con esta mesa de grandes infraestructuras de transporte. Y os recuerdo a todos que hoy a las 21 horas tendrá lugar la gala benéfica, que por supuesto será también aquí en el museo y que os esperamos a todos vosotros. Muchas gracias por vuestra asistencia y disfrutar de la tarde.